¿Qué tal, estimados televidentes? ¿Qué tal, estimados televidentes, amigos Radio Escuchas? 1510 AM, Opus 102, estaciones regionales, todos enlazados para llevarles con muchísimo gusto un programa más de Crónicas de Ayer y Hoy. Ahora es obligado con un tema central siempre vigente, siempre importante, el de nuestra Constitución, que celebra ahora la edición de 1917, su primer centenario. Tengo, por supuesto, un buen panel para que me ayuden a ventilar esta cuestión con conocimiento de causa. Vamos, sí, a lamentar la ausencia de Héctor Jaime Treviño, que en su carácter de director del Archivo General del Estado está cumpliendo labores inherentes a su profesión, pero bueno, en próximas ediciones aquí estará con nosotros. Comuníquese por nuestras redes sociales, comuníquese por nuestros teléfonos ordinarios, por tarjeta postal, por Facebook, por medios, los medios que quiera, porque estando en las crónicas podemos desde el daguerrotipo hasta la fotografía, desde la fotografía en blanco y negro hasta el telegrama, como quieran, hasta por correo de pronto se vale, todavía hay correos por tracción animal, pues se lo lleva y lo trae y vienen y nos lo dejan. Va a tardar un poquito más, pero llega. En fin, ya estamos en este su programa Crónicas de Ayer y Hoy. Saludo con muchísimo gusto a Juan José Silva. Juan José, qué gusto saludarte. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes, un honor estar aquí. Gracias. Y bueno, por supuesto, mi querido Leonardo, ¿cómo estás, mi querido? Muy emocionado nuevamente de estar aquí. Cada programa para mí es como algo nuevo. Ya ve que luego la gente le agarra, ay, otra vez, no, hombre, para mí es emocionante estar acá. Compartiendo pues nuestra historia regia, toda la historia a nivel nacional también. Hoy tenemos un programa interesante porque vamos a abordar temas pues muy de moda. Yo siempre les digo a mis alumnos, que por cierto les mando un saludo a mis alumnos de la Metropolitana de Monterrey, hay que enlazar lo que pasó con lo que está pasando. Y estos temas del tratado de Guadalupe Hidalgo y todo eso, pues están ahorita en boga, están ahorita de moda, ¿no? Con la situación actual entre estos dos países, ¿no? México y Estados Unidos. Caray, bueno. Hacer una revisión, ¿no? De esto, cómo pasó y cómo nos está afectando. Es que justamente uno de los temas que traen aquí parece ser que ahora ya nos quieren devolver no, que nos estaría genial. No, nos quieren devolver a la población. La población, no el territorio. Por si fuera poco, le quieren poner hasta una pared. Es como nos llega la traducción un poco hacia nosotros, entre pared y muro, pero es lo mismo. Pues bien, estimados televidentes, ya lo saben ustedes, comuníquense con nosotros. Bienvenidos a este programa. Colaboren, vivan, hablen, dialoguen, piensen, pregunten, que para eso y mucho más tengo mis invitados de primerísima línea, de veras que si no las saben, las inventan, pero no les quedamos mal. Vamos a hablar las efemérides locales para entrar ya en materia. El 1 de febrero de 1823, el general Antonio López de Santana se levanta en armas en Veracruz y proclama el plan de Casamata, esto contra el imperio de Agustín de Iturbide. Una situación interesante porque al final Antonio López de Santana como que se arrepiente de haber realizado este levantamiento, porque veía con buenos ojos a Iturbide al principio. Sin embargo, Iturbide pecó de abusos, de quererse nombrar emperador y todo ese show. Entonces la gente era lo que ya no quería, o sea, una persona impuesta, una persona impositiva, dictadora. Entonces Santana surge. Ya había una de sus puntos importantes es ¿no? Casamata, pero luego también hubo otro punto importante, que es la contención del ataque de Isidro Barradas en 1829. Entonces la figura de Santana empieza a surgir como un militar importante, un militar que bueno, va a cambiar el destino de México, ¿no? Así es, el coronel don Antonio de Padua María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón era el comandante. Repíteme el nombre. Don Antonio de Padua María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón, que por cierto era coronel en los días finales del efímero imperio de don Agustín de Iturbide de Aramburú. Él se levanta en armas, como bien comentó Leonardo, por sobre todo una serie de ofensas que hizo el emperador contra el Congreso no de la Unión, contra el Congreso Imperial. Pero también hay una parte muy humana. El coronel Santana era comandante de la provincia más rica, la provincia de la Bella Veracruz. Ahí se concentraban toda la riqueza, las aduanas, la principal guarnición militar, pero también hay que decirlo, también estaba ese prohombre, ese ilustre militar novohispano que ya mencionó
Leonardo, estaba surgiendo. En ese momento él veía con buenos ojos el imperio, pero aquí media una razón muy humana. Dicen las crónicas que estaba enamorado de la hermana mayor del emperador. Era una princesa, era una señorita de 60 años, pero el emperador, bien sabiendo que si llegase a permitir o llegase a autorizar el matrimonio del coronel don Antonio López de Santana, su brazo fuerte, su brazo militar, con su hermana, él se iba a convertir en príncipe consorte. Y obviamente en esa época bien podías terminar envenenado, bien podías terminar en una sonada militar, que fue lo que finalmente ocurrió. El emperador prohíbe los amores de su hermana con el coronel, entonces por ahí tenemos que ver ese lado humano. Pero también aquí tenemos que ver la molestia de otros militares que se creían con derecho a la silla presidencial o a la silla imperial, como es el caso de don Anastasio Bustamante, y también decirlo también de don Vicente Guerrero, aquel ilustre independentista, pero que todos ellos unidos lograron, después de una breve rebelión o una sonada, como decían las crónicas, tumban a ese efímero imperio, que fue algo glorioso, se extendía desde las montañas, los desiertos de Oregón, hasta las selvas de Panamá. Estás hablando que eran casi 3 millones de kilómetros cuadrados, una población de por lo menos 40 millones, minas de plata, oro, bosques, costas, pero desgraciadamente lo que pudo haber sido el sueño de Alejandro Magno en el Nuevo Mundo cayó en medio de un descrédito. Y aquí también hay que apuntar que el emperador se retira a Europa, se retira ya a Italia, al puerto de Livorno, pero desgraciadamente alguien le calienta la cabeza y él, consciente de esa gloria imperial o de ese glorioso destino, regresa a la patria y desgraciadamente termina fusilado entra por Tamaulipas. Así es, en Padilla. Padilla, que de hecho se dice que ahí hay una presa. Así es. Que abajo está el lugar donde, o sea, tan efímera o tan poco valorada la historia de Iturbide, que le echaron agua al espacio donde fue fusilado para que se quedara ahí abajo. Digo, hay cosas buenas de Iturbide, no lo vamos a negar. También hay cosas malas, desgraciadamente en la historia pesa más lo malo, ¿no? A este señor le mandan a hablar y un italiano de apellido Picaluga. No recuerdo el nombre. Giovanni de Picaluga tiene que ver con la aprehensión de don Vicente Guerrero. De Guerrero, sí. No, fueron unos masones, ¿no? fueron unos masones británicos, pero aquí vemos lo poco que paga la patria por el que dio todo. De hecho, él es el verdadero padre de la patria. A mí me gusta decirlo una y otra vez, porque él realmente, desgraciadamente llega y él sus palabras finales dijo, y esas palabras las dijo también años después otro emperador, que mi sangre derramada sirva a la patria y sea la última. Y desgraciadamente en el Cerro de las Campanas las vuelve a decir Maximiliano. Hay un documento muy... Maximiliano, fiel admirador de Iturbide. Claro, y de hecho él adopta a su hijo. A su hijo, que era Iturbide Green, se me va el nombre. Entonces, ahí Iturbide, al momento de ser fusilado, trae entre sus ropas un último edicto, un último... su último testamento. Un papel donde él redacta lo que piensa, lo que siente. Sí, como su última voluntad. Y en el Archivo General de la Nación está el documento con su sangre, con manchas de su sangre. Por ahí anda en internet a ver si, a la otra clase lo rescatamos. Ahí viene de hecho, el documento. El militar que ordena su ejecución, el militar obedeció órdenes, fue don Juan José de la Garza, que años después ataca a Monterrey. En una de tantas rebeliones regionales que había aquí en el noreste y en otras partes del país. Pero ahí fue un momento aciago. Pero volviendo a don Antonio López de Santana, bien apuntaste que ahí empieza su estrella. Y obviamente se consolida en el ataque de Isidro Barrada, la reconquista española en el 29, y posteriormente en el 38, la Guerra de los Pasteles. ¿Algo más? Vamos a tomarnos una pausa en esto. Esto habría que... Esto es para un programa, ¿no? Yo creo que quedar grabado. Va a ser repartido. Es para una ponencia. Claro, la verdad es que es para una ponencia, y es cierto. Y qué interesante es que conozcamos estos intríngulis, ¿verdad? De lo que es de pronto la Constitución, porque si batallamos a veces cuando se hacen encuestas por los medios de comunicación, ¿qué celebramos el 5 de febrero? La Candelaria, los tamales. El equipo que le gana a la selección mexicana, andamos en la perdida. Entonces no solo que aquí con esto no solo lo conocemos, las fechas y eso las recordamos, sino que vamos a fondo. Y nosotros vamos a una pausa.
Pues bien, estimados televidentes, continuamos en su programa Crónicas de Ayer y Hoy. Les devolvemos, o les insistimos, perdón, en nuestro saludo a nuestras estaciones regionales, a 1510 AM, a Opus 102, donde nos habremos de escuchar hoy mismo a las 10 de la noche. Tenemos otro tema importante que tratar y relacionado justamente con el 2 de febrero de 1848, cuando se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que México, ay Dios, cede a los Estados Unidos los territorios de Nuevo México y Alta California, dando así fin a la guerra de invasión iniciada en 1846. Catastrófico momento de esta vecindad entre estos dos países, el nuestro y los Estados Unidos, en donde, bueno, a través de imposiciones, a través de vamos a ser sinceros, Estados Unidos propuso comprar esos territorios, incluyendo Texas. Así es, México dijo que no. 24. México dice que no, entonces la típica política de que no me lo das por las buenas, pues me lo das por las malas, ¿no? Y empieza una lucha que dura de 1846, mayo de 1846 se declara la guerra. No, la guerra se declara el 15 de noviembre de 1845. De hecho, el casus belli es el desembarco de un cuerpo expedicionario ahí en el frontón de Santa Isabel, en la Isla del Padre. Y es cosa extraordinaria, la guerra la declara México, 15 de noviembre de 1845. Claro, hubo un casus belli, hubo un movimiento ofensivo americano, pero bien mencionas tú, ese es el momento clave en nuestra doloroso y nuestra trágica historia. Pero en ese momento en que la nación mexicana adquiere esa conciencia. Por un lado las negociaciones fueron en la hermosa villa de Guadalupe Hidalgo, donde está el Santuario de Guadalupe, allá en la Ciudad de México, una pequeña villa de aproximadamente 1,000 habitantes. Por el lado mexicano, Manuel Couto; por el lado estadounidense, don Nicolás Tris. Cosa extraordinaria, Nicolás Tris mencionaba, igual que ahorita el presidente actual mencionaba, que él amaba México, y de hecho él hizo todo lo posible en la medida de su cargo de aminorar todos los efectos negativos de ese tratado tan inocuo y tan... De hecho, en Estados Unidos la opinión pública decía que por qué alguien tan poderoso había lastimado a alguien tan débil como era México. Mucha gente en el Congreso norteamericano estuvo en contra de la invasión. Claro, de hecho, un joven diputado por la Asamblea Estatal de Illinois, Abraham Lincoln. Hubo también una serie de periodistas, congresistas que se opusieron a esa guerra ofensiva, a esa guerra cruel. Pero, cosa extraordinaria, nos recompensaron $15 millones plata. ¿Dónde quedaron? Por ahí averiguando en los archivos, el Congreso de la Unión, él es el verdadero, no hay culpable, puesto que fue una paz cartaginesa, una paz impuesta, pero fue el Congreso de la Unión el que autorizó la venta forzada. No fue mi general Santana. Santana estaba en la isla de Jamaica bebiéndose un exquisito mojito, que es la bebida de ron. Nada tuvo que ver, claro, así sí podemos achacarle la mala dirección de la guerra, sus ofensivas frustradas, el no haber hecho todo lo humanamente posible, pero ya era el destino. El total nos recompensan con $15 millones, perdimos 2 millones de kilómetros cuadrados. La mitad del territorio. La mitad del territorio, las tierras más fértiles, las tierras más hermosas, pero aquí hay que apuntar algo. Pero también las más descuidadas. También, acuérdate que estaban descuidadas desde la época española. 175,000 mexicanos quedaron del otro lado, y ahí hay unas cláusulas muy fascinantes. De hecho, el maestro Leopoldo Espinosa Benavides tiene un excelente libro sobre los que se quedaron allende el Bravo. El Tratado de Paz mencionaba que los mexicanos podían quedarse allá siempre y cuando respetaran las leyes, juraran fidelidad a la bandera estrellada y por supuesto pagaran impuestos, o de lo contrario se podían regresar a México y se les iba a indemnizar. Muchos regresaron, no se les indemnizó nada, otros se quedaron allá, ¿verdad? Y esa es otra historia, que es una historia fascinante. De los 175,000 aproximadamente mexicanos desde California hasta Texas, se quedaron tal vez 50,000 que habría que investigar. ¿Cómo, bajo qué términos se quedaron? Otro punto importante en este momento es la intención de Yucatán de también irse para Estados Unidos, ¿no? La famosa hermana república de Yucatán. De hecho se declaró separatista. Durante la guerra de castas, un hartazgo social del pueblo maya en contra de los hacendados, de los criollos, de los españoles, que aprovechan la coyuntura, ¿no? Y empiezan una guerra de castas en donde, bueno, Antonio Ay y compañía hacen ahí el movimiento.
se da este intento de anexión y no prospera porque el Congreso de Estados Unidos no quiso. No le pareció algo, pues bueno, que ahora pues nuestro amigo, el señor presidente de Estados Unidos está reclamando unas tierras de por allá, ¿no? Entonces, pues bueno, volvemos a repetir la historia, por eso es interesante revisar lo que pasó para ver cómo nos está afectando actualmente, ¿no? Y tú decías algo que también me parece importante, bueno, tú lo señalabas también, situarnos en el momento, en el contexto histórico y en el contexto, porque efectivamente no te están quitando o robando el Zócalo, Veracruz, Jalisco, tierras que estaban un tanto abandonadas. Así es, desde la época de la corona española. Hubo un intelectual, Lucas Alamán, que propuso ya parar la migración o el permiso que se daba a los norteamericanos de establecerse en Texas con la excusa de evitar las desbandadas de indios bárbaros hacia el sur. Entonces ya dijo, ya, suficiente, pero pues nadie lo escuchó. Él gritó en el desierto, nadie lo escuchó, entonces se siguió permitiendo. Ya para 1830 dicen, oye, ya el imperio, la onda expansionista que trae Estados Unidos ya está fuerte y nos va a empezar a atacar, a afectar. Y ahí es donde se dan cuenta. Pero 5 años después, en el 35, Texas tiene la primera opción de separarse, ¿no? Entonces, pues yo siempre he dicho, es como la novia maltratada, ¿no? Texas, la novia maltratada, pues ve que otro le habla bonito y pues se va con él. Sí, se fue con Estados Unidos, ¿no? Pues claro, hay que decirlo como es. Entonces esa es la triste historia, ¿no? Tal vez la época actual es de gravedad, el momento, ese momento de crisis que pasó la República en esos años asiagos, 1842, 1848, yo creo que estamos volviendo a pasar, porque acuérdate que hace un siglo, en plena Revolución Mexicana, en la Revolución Carrancista, nos invaden de nuevo los gringos. Para sacar a Huerta. Sí, ellos invaden Veracruz para evitar que llegaran armas alemanas, llegaran al ejército del dictador Huerta, pero ahí se quedaron hasta noviembre del 14, ya cuando vieron que la situación se estabilizaba por los triunfos de don Venustiano Carranza y sus victoriosos generales, se retiraron, pero no se compara con este momento histórico. No, pues es que la invasión de Veracruz fue para presionar y que el candidato oficial de los gringos quedara. No, y aparte ya en Europa ya había tambores, ya había vientos de guerra, y eso hizo que el tío San volteara hacia Europa. Esperemos que algún viento de guerra también sople en otras partes del mundo y se olvide del patio trasero. Eso te iba a decir, y ustedes lo han argumentado muy atinadamente, un principio inexcusable de la historia es que hay que tenerla siempre presente, revisarla constantemente para no revivir otra vez los errores o repetirlos. Bueno, estamos ante una amenaza, como tú dices, o una situación un tanto semejante, sí, separada obviamente por el mundo. Para nada es el que era hace 100 años, y estoy refiriéndome a la Constitución. Por supuesto es un mundo diferente, los mapas, el mapamundi ha cambiado, se ha modificado, y seguirá cambiando, pero ahí están esos hechos históricos que nos dicen, ahí está, y que sirva de lección, ¿verdad? Así es. Sí, porque no nada más el orgullo y la unidad nacional va a servir también revisar qué fue lo que se hizo mal para evitar cometerlo en la actualidad. Y negociar, más vale una buena negociación que un mal pleito, dicen los abogados. Claro. Siempre salimos perdiendo, ¿verdad? Pero bueno. Sí, porque en aquel tiempo, y otra vez, si nos ubicamos en el contexto, hubo una buena negociación. Claro. Quizá, en la primavera de 1877 hubo de nuevo barruntos de guerra aquí en el noreste, pero el comandante militar, un viejo zorro de la guerra, don Jerónimo Treviño, ¿sabe lo que hizo? Pues en apropiación de sus funciones militares, cruza al Bravo y va a negociar con el comandante militar americano que después se convirtió en su suegro, el general William Ord. De hecho, meses después se casa con su hermosa hija Roberta Ord. Que es el que viene a bautizar Porfirio Díaz, ¿no? Así es correcto, en enero de 1883. Corre. Sí, pero estás hablando que una iniciativa norestense, de un general norestense, cruza la frontera y evitó esa guerra, porque ya a lo largo de la Bravo ya había tropas dispuestas a invadir México. Porfirio Díaz apenas se estaba consolidando en el poder, tomado por la plan de Tustepec. Así es. Y todo eso. Oye, pues acción doblemente valerosa. Va y hace las paces, arregla el tema. Y aparte se trae una esposa. A la esposa. Bueno, pues fíjate. Quiere hacer negociaciones a algún lugar, Chivas. Claro. Ahorita en estos momentos, ¿cuántos de nosotros diríamos, yo quisiera ser como él? Para hacer algo por México, me refiero. Claro, un espíritu estrictamente Trump tiene una patriótico. hermosa hija, ¿por qué no vas a Washington? No, pero si es como él mejor.
Mejor aquí seguimos en Crónicas de Ayer y Hoy, más Fíjate chido. lo que vaya a salir, líbrenos Dios. Vamos a ir a las efemérides mejor locales que nos ofrece nuestra historia. En un 4 de febrero de 1864 nace en Marín, Nuevo León, Reinaldo Garza, militar y diputado constituyente de 1917. De esta oleada de personajes que bueno, adquieren a mitad del siglo XIX, bueno, nacen y van adquiriendo o crecen con el porfiriato encima. Sí, este porfiriato que bueno, ahí estamos viendo a Reinaldo, conocemos que bueno, siempre se ha dicho que Porfirio Díaz, el malo, a Monterrey no le fue tan mal, fue una época de florecimiento, ¿no? De bonanza. Sin embargo, muchos sí estaban en contra de la forma en cómo se dirigía el gobierno, despótico, autoritario, con un aparato represivo que era el ejército. Entonces, ahí tenemos Cananea y Río Blanco, ¿no? Que Porfirio Díaz permite incluso el paso de legiones de los Rangers de Arizona. Sí, pero no, ¿cómo les llaman? Mercenarios norteamericanos para que controlaran ahí adentro la situación. Entonces, todo esto molestó a esta oleada de jóvenes que aparte la puntilla, como quien diría, fue aquel 2 de abril de 1903 cuando hay una manifestación antiporfiriana y Porfirio Díaz, fiel a su estilo, manda a reprimir, y todos estos constituyentes del 17 por Nuevo León surgen, entre ellos Reinaldo Garza, ¿no? Así es, toda esa generación de liberales que fueron finiseculares, nacen en el siglo XIX, se forman bajo el fragor de la guerra o bajo el fragor de las luchas políticas en el XIX, y en el caso de don Reinaldo de la Garza, un distinguido militar, un distinguido liberal, formó parte de esos nuevoleoneses y regiomontanos hoy olvidados. Entre ellos me viene a la mente don Santiago Roel Melo, que también ya para 1916-17, él ya había sido regidor, había sido síndico del Ayuntamiento de Monterrey, pero también era un liberal profundamente imbuido en esa carga positiva de que a través de la ley los humanos, o en este caso la sociedad mexicana, podía avanzar. ¿Recuerdas alguno otro constituyente? Bueno, ahorita lo manejamos en el tema, pero hay varios que dan frases célebres, muy importantes. Anoche las compartimos en Historia Regia. Pero volviendo a Reinaldo Garza, él, su principal molestia fue esta represión en 1903. Esa falta de democracia. Pero luego también el asesinato de Madero. Así es. El asesinato de Madero a él le prende la mecha y dice, no, esto ya no puede ser. Entonces se une a Venustiano Carranza, se vuelve fiel a la causa constitucionalista, y ahí lo tenemos como constituyente que firma en Querétaro el acta de la Constitución. Muy bien. Estamos en su programa Crónicas de Ayer y Hoy. Un saludo a Edna Valdés de La Linda Vista, que bueno, le manda saludos. Claro, saludos, Edna. Por supuesto. Un saludo cordial. Escuchando. Madrina del programa. La madrina, claro. Le recordamos también sus obligaciones y sus deberes, porque pues... Come rico. No, le mandamos un saludo muy afectuoso, por supuesto. De nuestra parte, nos tomamos un pequeño respiro y continuamos en Crónicas de Ayer y Hoy. Bueno, mis compañeros me dan el informe de que la licenciada Gina Ulloa, que es la directora del Museo Regional del Obispado, excelente mujer, egiptóloga de primerísima línea, entregada a lo que es el Museo del Obispado, a revivirlo, a restaurarlo, a ponerlo al día. Está convaleciente de una enfermedad. Le enviamos un saludo muy afectuoso, un abrazo de admiración en primer lugar, y esperemos que salga bien de estos malestares. Y vamos a continuar, entramos a la entrega de la medalla al mérito histórico. Lo recordamos como quieran, ¿verdad? Sí, claro. Porque tenemos las imágenes, aunque no esté, sí, que recibe el maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal por parte de los historiadores y cronistas de Coahuila. Esto fue el pasado 28 de enero del presente año en Ciudad Frontera, Coahuila. Tenemos imágenes, nos hubiera gustado que estuviera Héctor Jaime Treviño, pero ya dijimos al principio del programa, hoy no pudo estar con nosotros. Desde aquí le enviamos un saludo muy afectuoso y un abrazo, y aquí lo recordamos con este hecho. Una labor muy
una labor muy interesante. Ya nos platicaba el maestro en días pasados que bueno, mucha influencia, mucho trabajo en Coahuila también, alguna vez delegado del INAH en Coahuila. Entonces, pues ha hecho mucho allá y bueno, se le tomó en esta ocasión en cuenta para recibir este reconocimiento, ¿no? Que yo creo, digo, con lo mucho que lo conozco, súper merecido, ¿no? Claro. Una medalla bien ganada. Acuérdate que Coahuila, Nuevo León, un día fuimos un territorio, inclusive en la época del nuevo Reino de León, pero es una medalla muy bien ganada por parte de la intensa y profunda labor histórica. Me dicen que fue una mañana gélida, una mañana de 3-4 grados, pero que ahí en el recinto que fue designado para la otorgación, la entrega, donde entregaron las preseas, estaba lleno de un cálido, claro. un cálido amor histórico, una cálida recepción. Pero le enviamos un cordial saludo. Nos consta la increíble labor que ha hecho en los últimos casi 50 años de labor rasgando polvosos archivos, yendo a las viejas ciudades coloniales, yendo a las haciendas. Total, bueno, honor a quien honor merecen. Sí, pues enhorabuena, de veras. Enhorabuena. Aquí, un abrazo solidario de veras de parte de este programa, de parte de nuestro espacio, de nuestra institución, que sepa que es un orgullo tenerlo, lo mismo que nuestros panelistas, un triple orgullo el que tiene. Y saludos a todos nuestros televidentes allá de la hermosa provincia de Coahuila, igual a todos los colegas. Un saludo a don Lucas Martínez, director del Archivo Histórico de Coahuila y aparte cronista de la hermosa Santiago de la Monclova, que fue el anfitrión. Nos deben estar viendo por la vía de internet y esto pues nos llena de gusto, así que bueno, estamos con ustedes y también si de pronto personajes o televidentes o radioescuchas que no pertenecen al estado de Nuevo León, que San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila, en fin, de donde venga la llamada, comuníquese con nosotros y será siempre bien recibida y la honraremos, por supuesto. Bueno, pues resulta que seguimos tras los libros y eso es bueno porque allí está el tesoro, está la memoria de nuestro pasado, de lo que somos, y sé que tuviste un papel importante en la publicación de un libro. Bueno, ese libro es del maestro don Sergio González de León, oriundo del hermoso pueblo mágico de Cuatro Ciénegas, y el próximo domingo 5 de febrero al filo de las 12 de mediodía voy a tener el honor de presentar un libro de su autoría ahí en la Casa de la Cultura de ese hermoso pueblo mágico que está a la sombra de aquel hermoso cerro, el Cerro del Muerto, y también rodeado de la Poza de la Becerra, de la Poza del Agua Azul y otros espejos de agua, dicen que son restos de un viejo mar. Pero el próximo 5 de febrero vamos a tener el honor de presentar el libro, que es un pequeño ensayo o un gran ensayo sobre la historia de las constituciones. Y acuérdate también que Coahuila es el único estado de toda la federación que ha dado 4 presidentes. ¿Sí lo recuerdas, Leo? ¿Carranza? Don Venustiano Carranza, don Eulalio González, don Eulalio Gutiérrez González es el piporro. También se nos está yendo. De hecho fue el último presidente de la convención. Él duró aproximadamente 4 o 5 semanas. No, don Pedro Lascurain ese duró minutos. Ese duró 45 minutos y eso fue en febrero. Una treta ahí. No, se nos están yendo, pero uno de ellos es Faltan dos. Pues a ver, que la gente nos llame y le regalamos unos libros. Un librito, sí, que nos llame. ¿Quiénes son los 2 presidentes que nos faltan? Que surgen de Coahuila, ¿no? Ahí llame ya, ahora sí como dicen los infomerciales. Qué bien fingen, ¿no? Qué bien fingen, los quiero felicitar porque fingieron muy bien que no lo saben, porque sí lo saben, pero es simplemente con el pretexto de que ustedes se comuniquen con nosotros y se haga creer. No, hacer a la gente partícipe también, claro. Para que es lo que estoy diciendo. No, y por ahí traes unos libros, ¿verdad? Traes cargando unos libros de historia que quieres compartir. Sí, pues los podemos compartir. Si no le decimos al profe que nos regale, pues él. Bueno, a las primeras 2 personas que nos hablen y nos digan los nombres, ahí uno del siglo XIX y el otro del siglo XX, específicamente de enero-febrero del 1916. Ya está, entonces llámenos, llamada por teléfono, así como esta, y díganos quiénes son y pues lo corroboramos y con gusto, ¿no? Ahí les regalamos de alguna manera. Saltillo y Monterrey están hermanados por muchas relaciones. Saltillo es la hermana mayor de Monterrey. De hecho es la madre. Saltillo es la ciudad madre de todas las ciudades del noreste. De Saltillo salieron los pobladores
o los conquistadores, los civilizadores que van a Monterrey, a Cadereyta, Linares, Monclova, Cerralbo ya había sido fundado, pero sí los que van después a Nuevo Santander, a lo que viene siendo Reynosa, Matamoros, la vía de San Felipe de Laredo, inclusive llegaron tan lejos como el río Nacogdoches, que era el límite entre las Nuevas Filipinas, Texas, y la Luisiana francesa. Nacogdoches, Nachitoches, esos pueblos con resonancias hispánicas, pero que salieron muchas familias de Saltillo. Igual, ¿verdad? Monterrey tiene mucho origen de sus apellidos en Saltillo, pero sabes que detrás de Saltillo está el Real de Minas de Mazapil. Realmente claro. Mazapil es la ciudad madre. Es la abuela. Es la abuela. Y de ahí pues nos vamos al centro del país, a la capital, ¿verdad? Porque ese fue el camino, capital, Mazapil, Saltillo, Monterrey. Ahora allá consejas ya del siglo XIX y XX, principalmente del XX, lo clásico, ¿verdad? De que el regiomontano son los tubos y los codos unidores, el trabajo y el ahorro. Y Saltillo los zarapes, los tubos. Ya lo dijo Saltillo los tubos, porque es aquí. No, el zarape regiomontano. Sí, pero ya se lo apropiaron ahí en su tierra, profe. Pues ¿cómo está eso? Bueno, pues tampoco es de regiomontanos, son de Tlaxcala. No son de Tlaxcala, tiene razón. O sea, bueno, ladrón que roba ladrón. Hagan justicia. Hay ahí una imagen que está circulando en Facebook muy famosa de Cantinflas en la border, en la orilla de Estados Unidos, que le dice que si trae intenciones de atacar a Washington, dice no, y síganle y le lleno a Washington de zarapes para que se les quite el Capitolio y no sé qué. Ahí ya lo están agarrando aguas. Pausa y continuamos. A toda la gente que nos está viendo, otra vez a mis alumnos me dicen, profe, mándenos saludos, lo vamos a ver. Bueno, a todos los que les doy clase y a los que les di un cordial saludo, qué bueno que nos estén viendo. Ahí el que me vea le subo puntos, no se crean. Y también invitarlos, el Museo de Historia Mexicana inicia un ciclo relacionado con la Constitución, 10-11 conferencias, en donde nuestro amigo el maestro Oscar Tamés va a estar ahí acompañándonos en la primera y en la última sesión. Este sábado va a estar en punto de las 12 del día hablando de un panorama general de las constituciones. De hecho, acaba de asumir un honroso cargo el maestro Tamés en la Sociedad Nuevo-Leonesa. Entonces, invitarlos a todos. Estuvimos platicando ahorita en la mañana y bueno, me dice, oye, voy a estar el sábado, ojalá nos acompañes. Y bueno, hago extensiva a toda nuestra gente de Crónicas de Ayer y Hoy la invitación para que nos acompañen, ¿no? El sábado a las 12 en el auditorio del Museo de Historia. ¿A dónde hay excursión? ¿A dónde más hay excursión ahora? ¿Salida? Bueno, ya estamos preparando el recorrido a la catedral, ya van muy avanzadas las gestiones, ya hablamos con la gente de catedral, el asesor ahí, el apoyo del arzobispo ya nos dijo que sí. ¿Qué día es? ¿El Frías? Sí, ahorita recupero el nombre. El padre Frías. Padre Frías. Y ya nada más falta hablar con el padre Mena para que nos diga cuándo y a qué horas, pero estén pendientes, ahí en Historia Regia lo vamos a publicar. Y el 5 de marzo tenemos el recorrido a García, ya están acabándose los lugares, entonces pues ahí aprovechen, ¿no? Y ahorita habría gente que nos manda a decir que ya está lista para el recorrido. Entonces anótense ahí en Historia Regia, Reviviendo el Ayer, Leyendas Regias, ahí está el procedimiento y ahí los esperamos. De hecho, también el sábado 25, acuérdate que vamos a ir a los campos de batalla de la Angostura, va a cumplir 170 años que lo que fue la batalla campal más encarnizada, más sangrienta, y por qué no decirlo, fue una victoria. Fue una victoria, pero por una larga serie de razones que ahorita sería un poco largo de explicar. Una mala decisión del general don Antonio López de Santana ordena la retirada. El último día, que fue el más sangriento, el más duro, pero las crónicas americanas dicen los mexicanos se batieron como leones. Esa salida va a ser el sábado 25. También por ahí en Historia Regia vamos a dar los pormenores. Por favor, llévense el encargo con la visita a la catedral de hablar con el sacerdote, el encargado de catedral, y que queremos hacer un programa de Café con Ángel, con la obra de Ángel Zárraga,
pintor muralista extraordinario, sí, que tiene obra ahí original. 1944-1946. Perfecto. Claro que sí, maestro, le pasamos su... El padre Daniel Frías Calderón, es con el que estamos haciendo las gestiones. Calderón me pasa los teléfonos y todo, pero bueno, ustedes van enviados de parte de TV Nuevo León. Así es. Para que vamos a platicar con él. Ahorita en la tarde platicamos por teléfono con él y le decimos también, lo enlazamos para que también bueno, es un lugar que también Crónicas debería de ir. Vamos a hablar la historia de las constituciones en síntesis, el poquito tiempo que nos queda. Por favor, aprovechenlo porque el tema es muy importante. Muy extenso. Venga. Pues ahí mucha gente se va hasta la época de la colonia, ¿no? Con los sentimientos de la nación. Las leyes de Indias también, pero bueno, pues son leyes extranjeras que gobernaron acá. Bueno, en aquel entonces no extranjeras, ahora sí. Pero el primer fundamento legal o el primer lista de puntos legales que tiene en México, por así decirlo, ya todavía llamándose Nueva España, son los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, para el cual para muchos es el verdadero padre de la patria. El otro es Iturbide y así se va, ¿no? Pero en esto aquí se exigía, ¿no?, la independencia básicamente de España, sí, de la Nueva España, que los españoles salieran y que acá se quedaran solamente criollos mestizos que quisieran trabajar honrosamente, decorosamente para... Pero ¿sabes quién es la génesis? Hay dos. La Declaración de los Derechos del Hombre, allá a fines del siglo XVIII, la Constitución de Estados Unidos, pero sobre todo la PEPA, la famosa Constitución de Cádiz de 1812. De hecho, hay dos ilustres norestenses fueron parte de esa convención, entre ellos el padre Mier. Don José. Padre conocido. Fray Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra. Pero también tenemos al Chato de acá de Saltillo, Ramos Arizpe. Ramos Arizpe, amigos los dos, pero también rivales. Pero ahí también se aventaban mucho. En las cartas del Archivo Histórico de Monterrey, Principal 2, me la aprendí porque es el volumen especial de cartas de Fray Servando. Él de repente sí le tira mucha leña a este señor. Claro, de hecho Fray Servando, él era federalista. Y en el caso del Chato Ramos Arizpe, él era centralista. Pero eran dos visiones que obviamente iban hacia un mismo propósito, la consumación de la independencia y la creación de una nación ya mexicana. Hay que destacar también que Iturbide, y lo redacta en una carta, Fray Servando, recluye al padre Mier en una de estos pozos calabozos. A una de las mazmorras de ahí de la Inquisición. Número 2. Ahí estuvo Fray Servando Teresa de Mier y él muy molesto dice, pues como que este señor quiere que yo me muera. Así es. Mis palabras, moriré yo, pero mis palabras no morirán. Vivirán. Nunca. Entonces, es muy dramático, pero se escapa de ahí. Sí, pues se escapó de muchos lugares, ¿no? Fray Servando es un personaje interesante porque se codeó con las altas esferas políticas religiosas de Europa. Vivió un tiempo con el Papa en turno. Y de hecho él también anduvo ahí en las logias masónicas. Él se inicia en Cádiz y después de ahí se va a Londres, se va a Filadelfia, se va a Baltimore. Inclusive se decía que él era obispo de Baltimore, ¿sí te acuerdas de esa historia? Que el mismo Papa le había dado el encargo, pero es una vida de leyenda. Pero si continuamos con las constituciones después de la caída del imperio, ¿te acuerdas? Sí, bueno, destacar, la de Cádiz se jura en Monterrey con pompa. Así es, el republicano ayuntamiento. Se hace una misa te deum, se pasea la constitución por las calles del primer cuadro. Y de hecho estuvo en exhibición ahí en la Plaza de Armas. Bueno, supongo Zaragoza, lo que es la Sor Juana, la antigua calle Sor Juana. La calle del Obispado, Suazo, la calle del Ojo de Agua, Zaragoza. Y antes de hacer todo ese movimiento, bueno, después, más bien dicho, entran a la iglesia, hacen el Te Deum, hay fiesta. O sea, muy interesante, ¿no? En Monterrey la jura de la Constitución de Cádiz. Pero luego volvemos con los sentimientos de la nación, que no es una constitución propiamente, pero son los lineamientos que van a servir para el Congreso de Chilpancingo, que bueno, habla de libertad, habla de la libertad de la América septentrional, los sentimientos de la nación, el nombre lo dice. La manumisión de todos los esclavos que por el solo hecho de pisar el suelo patrio iban a ser libres, fueran negros, fueran blancos, fueran cualquiera. Y eso también fue muy avanzado. Ya luego avanza el pleito entre liberales y conservadores y tenemos la ley de 1833 de, si mal no recuerdo, de Santana. No, era una de las administraciones de Santana, pero es uno de los grandes liberales. En ese momento, porque luego cambia en el 36 y hace las 7 leyes famosas que son conservadoras totalmente. Entonces ahí el pleito de primero dice, bueno, está bien, la 33 vamos a permitir la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero luego
ya siendo el presidente dice, ah, caray, ¿qué hice? Porque él también pide en el 33 cárcel para los políticos que cometan delito. Entonces ya después dice, oye, pero yo soy político, ¿qué onda? No, cambio. Y la cambia en el 36, las famosas 7 leyes que las hace totalmente conservadoras, elimina la libertad de expresión, la libertad de prensa, muchos periódicos cerraron en la época por esa situación. Elimina el federalismo, se vuelve centralista, ya no hay estados, son departamentos. Entonces para un mejor control, ¿no? de todo el movimiento. Entonces ahí Santana, pues bueno, ahí como luego dicen vulgarmente, chaqueteó, ¿no? De ser liberal, se convierte en centralista y bueno, esa es la historia. No sé si tengan algo que agregar de esas 7 leyes famosas, ¿no? Fueron un compendio muy avanzado, y todo eso era por el desastre que ya teníamos aquí a un lado del río Bravo, pero estás hablando que era una lucha continua entre liberales, conservadores, entre monarquistas y federalistas, entre religiosos y laicos. Eran épocas muy difíciles, pero pasan los años, viene el desastre norteamericano, nos quitan el territorio, y es en 1857, durante la administración de don Ignacio Comonfort, cuando se vuelven a reunir allá en el centro del país aquellos ilustres liberales, aquellos gigantes, aquellos puros, como les llamaban los historiadores del siglo XIX, y nos dan esas leyes que todavía en esencia están presentes, que son las leyes de reforma. ¿Te acuerdas? La separación del Estado de la Iglesia, el registro civil, la administración de escuelas, la administración de cementerios, pero también la erección de los orfanatorios, la erección de hospitales civiles, y escuelas civiles. ¿Te acuerdas? Aquí en el caso de Monterrey, de Nuevo León, tenemos la erección del colegio civil para darle ese sentido laico. Y descatacar civil, o sea, gente, pueblo, no Así iglesia. Entonces sí fue importante. Incluso Juárez, bueno, dentro de las leyes de reforma se da cuenta que hay muchos abusos. La gente que no era católica no era registrada. Y luego él se aprovecha de eso, porque le quitan las tierras a los indígenas por esa situación que pues, no tienen nombre las personas, no son de nadie, pues son mías, son del Estado. Las personas que morían siendo que morían siendo no católicos, pues eran enterrados en la fosa común, no tenían derecho a entrar a los panteones. Todo esto hace que toda esta gente todos estos liberales digan, hay que regular eso, ¿no? La iglesia tiene un control total. Ahora también la iglesia acaparaba muchos bienes, y se da la ley de desamortización de bienes con Lerdo. Entonces Lerdo de Tejada propone quitarle las obras pías, las capellanías, incluso los orfanatos y los lugares estos donde los se hospitales, se le quitan a la iglesia para pasar a manos del Estado. Había una inconmovible fe en que a través de las leyes iban a poder redimir al ser humano, a la sociedad humana en general, y en lo particular a la nación mexicana, pero desgraciadamente se toparon en pared. Una cosa es el espíritu de la ley plasmado en la Carta Magna, y otra cosa ya es la aplicación. Esa irrestricta visión muy cerrada llevó a 3 años de una guerra sangrienta, de una guerra cruel que recordamos, por ejemplo, la masacre de los médicos en Tlalpan, ¿te acuerdas? Por aquel general conservador, pero también recordamos una serie de atropellos. De nuevo, apenas se estaba levantando la nación mexicana, y de nuevo saqueos, batallas, masacres. Todo esto que bueno, fue una constante en el siglo XIX. Claro. Hasta Porfirio Díaz, ¿no? Pero bueno, ya entrando al actual, Ajá. El 17, ¿cómo surge, no? Surge a través de una serie de inconformidades por el porfiriato y un periodo de transición en donde dicen, bueno, hay que regular, hay que normar la vida en México. Entonces surge la figura de Carranza como uno de los principales líderes, gobernador Pero bueno, fíjate, y el solo hecho de reunir en esa ciudad tan hermosa, en la capital hidrocálida, en Aguascalientes, el solo hecho de reunir una visión. Por ejemplo, estaba el Ejército del Sur al mando de don Emiliano Zapata, pero también estaban ellos campesinos que reclamaban tierras, y ahí el ideólogo era Genovevo de la O, era también aquel Felipe maestro rural. Bueno, Felipe Ángeles pertenecía a la división del norte. Villa, pero bueno. En el norte, ¿qué había? Había hacendados, había mineros, había rancheros, pero también estaba la intelectualidad proveniente, no sé, de Monterrey, de Guadalajara, de Ciudad de México, pero el solo hecho de haber firmado una paz. De hecho, el primer día que empiezan las sesiones, en el otoño de 1915-16, firmaron muchos la bandera nacional, la firmaron para que con eso iba a haber una precaria paz. Y adelante, vamos a debatir todos los problemas, toda la
la crisis que llevó al rompimiento constitucional, ¿verdad?, con el cuartelazo de febrero del 13. Entonces ahí destacar eso. ¿Qué pasa con toda esta situación? La Villa y Zapata se unen en contra de Carranza y ahí es donde se tiene que lanzar inmediatamente con medidas populistas como el trabajo, como la tierra se reparte. Entonces Carranza lanza esta constitución que bueno, viene a... Y acuérdate también que decreta una ley laboral y eso permite la creación de los batallones rojos. Bueno, pues estamos dando así nada más un repaso a lo que es nuestra Constitución. Esta hay que revisarla, verla día a día, en las escuelas, en la casa. Qué bueno que sea un tema. De pronto yo escuchaba que se decía en nuestras tertulias, prohibido hablar de política y de religión. Pues hay que hablar claro, la gente instruida habla de política, claro, de religión. Por supuesto, y son temas que somos entes esencialmente políticos, al fin de cuentas. Bueno, tenemos muchas llamadas, la mayoría, todas se están reportando para completar el número de los 4 gobernadores, que son 5 presidentes. lo digo así, que ha dado la presidentes, que ha dado el país, que son pues originarios de Coahuila. Tengo aquí las llamadas de Artemio Flores de Villa Aldama, de María del Rosario Santiago, Treviño, también de Alicia González de Las Palmas, otra llamada más de Alicia González porque completa los nombres de los presidentes: María de Jesús Alanís, Rosa Quintanilla Vargas, Pedro Pérez Ríos. Bueno, todos ellos ofrecen nombres de los presidentes. Díganlos ustedes los que son. Y bueno, les obsequiamos libros, habrá para todos. Le decimos, yo creo que le decimos al maestro Jaime que sí, le preguntamos y ya si nos dice que son 2 o 3, bueno, aquí hacemos el sorteo la siguiente semana. Y si no, pues les damos un libro para cada uno. De hecho, un saludo a San Pedro Boca de Leones, hoy Villa Aldama. De hecho, del siglo XIX al XX empieza, por favor. 5 presidentes. Melchor Musquiz, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Eulalio Gutiérrez y Roque González Garza. Ahí están. Vamos a hacer el sorteo la siguiente semana, esperando que el profe nos diga que hay para todos. Si hay para todos, pues genial. Sí, claro. Tendrá que haber para todos. Yo pondría en primer término a nuestro staff, a nuestro equipo de producción, porque nuestro productor nos ofreció también los 5 libros, entonces le vamos a obsequiar. También hay unos sobres muy interesantes con la revista Roel. Así es. Y una revista de intervención francesa. Entonces, nos vamos. Sí se arma. Muchas gracias, estimados televidentes. Esto fue su programa Crónicas de ayer y hoy. Muchas gracias a nuestros amigos de 1510 AM, de Opus 102 y de estaciones regionales. Hoy 10 de la noche, véanos y escúchenos.